Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Yo no sé si vosotros sabéis mucho de cine, os interesa lo más mínimo, o es algo que os pasa un poco así, de refilón. El caso es que a los de mi generación, que estábamos como con opciones más limitadas de ocio, el cine nos entusiasmaba, nos llegaba muy adentro, y la verdad es que siempre que veíamos una película que llegaba bien, era porque tenía un actor secundario que no era el prota de la película, que sostenía la película al máximo. Y yo creo que esto le ha debido dar una idea a uno de vosotros. Uno de vosotros ha propuesto el tema de hoy. En concreto ha sido Carlos Zurdo García, que nos ha escrito a Collins y a mí. Bienvenido, Javi. Buenas, Pepe Collins, ¿cómo estás? Hola, Aure, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí y encantado de responder o de dar cumplido deseo a Carlos. Porque sí, Carlos, como os digo, nos ha escrito un mail, entiendo que a los dos, y Sí. me ha parecido muy interesante, porque dice, me parecen muy interesantes los vídeos que habéis hecho últimamente con Collins y tú, hablando de distintos rankings, y se me ha ocurrido un par de topics. Y nos da uno que a mí me ha convencido bastante. Dice, a lo mejor hay algún tipo de jugadores que puede pasar más desapercibido habitualmente, pero que quizá destacó ya fuera por entrega, virtuosismo, o que a lo mejor simplemente os llenó a vosotros por cualquier otro motivo más personal. Me encanta aprender sobre historia y seguro que escuchando a dos veteranos en esto de veteranos, ya Javi, nos ven veteranos, como vosotros, quedaba algo chulo y enriquecedor. ¿Qué te parece la propuesta? Yo le he llamado secundarios de lujo y por eso la referencia al cine. Bien, te decía que me había costado mucho, quizás sea, seguro, quizás no, ha sido la clasificación que más, no clasificación, la selección más difícil de todas las que hemos hecho hasta ahora, porque el concepto era complicado. O sea, estamos hablando, para que la gente no se confunda, no de suplentes de lujo, no estamos hablando de eso, no estamos hablando del típico jugador que no era titular y que luego salía y lo hacía bien, no, estamos hablando de jugadores que hicieron una gran carrera en el Madrid como titulares, pero que nunca tuvieron vitola de estrella. Correcto. ¿Vale? Yo eso es lo que he entendido. Y bueno, podían a veces ser suplentes, ser titulares, pero sobre todo fueron en su etapa dentro del Real Madrid más o menos titulares. Yo no sé por cuál empezarías tú. Vamos directos al grano. Dime uno de los que yo he hecho una clasificación, ya te digo, me parece imposible poner una clasificación aquí, porque son jugadores que todos son, al final serán secundarios, pero son todos son leyendas en cuanto que han sido grandes jugadores de Real Madrid, por más que no fueran las primeras esperadas. Entonces yo lo he hecho por orden cronológico. Bueno, interesante el orden cronológico. Te lo voy a exponer así. Y casi que he cogido, te voy a decir, prácticamente yo diría que todas las generaciones de los Real Madrid antes y posteriores a los años 50. Yo creo que estamos. Entonces empiezo por los años 50 y el primero que respondería a ese perfil es un jugador, bueno, pues lo típico. Hemos escuchado un millón de veces pues lo de Di Stéfano, Gentos, Puskás, Copa, incluso Didi, Real, pues Zárraga es un jugador que fue un titular. Además, me ha sorprendido. Como tengo el libro de nuestro amigo Javi Vázquez aquí al lado, pues cojo la información. Al de me ha sorprendido 303 partidos en el Real Madrid, 303 titularidades, 303 partidos completos. Es decir, vaya tela. De 90 minutos todos. 90 minutos todos los partidos de titular. 303, un hombre pues que fue vital, titular en las 5 primeras Copas de Europa. Y era ese centrocampista pues correoso, que responde un poco a ese perfil de jugador, ¿no? Suele ser muy habitual. Este centrocampista pues que corre, que pelea, que brega y que bueno, quizás no es tan virtuoso, pero que fue vital. Y de hecho diría que fue no sé si fue el primero que levantó la Copa de Europa.
Uh-huh. Mira, yo no me he ido tan lejos porque yo sí me he acotado más o menos a los que he visto, pero desde luego Zárraga estaría ahí en ese listado de indiscutibles secundarios que no salen en la foto máxima, pero que hay que recordarles porque ellos también construyen equipo. Yo si me tuviese que ir al más antiguo de los que tengo, me podría referir. Pues vamos a ver, aquí es que por el tema este de hacerlo por antigüedad. Mira, te voy a poner a uno que tengo dos categorías, porque ahí tengo al más antiguo de los que menciono, que les vi a los dos y que creo que eran imprescindibles los dos. Y de hecho yo sí había hecho un pequeño ranking y le tengo en número 4, fíjate, bastante alto, pero como le incluyo ahí en una pareja, tengo por igual a dos marcadores legendarios, que son Chendo y Goyo Benito, que creo que nunca fueron pues estrellas y tal, siempre fueron muy titulares. Yo recuerdo que a mí, en la época de la Quinta del Buitre, yo decía, me preocupaba más que faltara Chendo, que faltara Butragueño o Hugo Sánchez, porque realmente creo que le daba esa solidez. Los dos han hecho marcas legendarias, Chendo a Maradona, pues es tremendo. Lo de Benito Mata, que era el grito que le decían sus compañeros, porque era de estos que definía claramente lo de o pasa el balón o pasa el jugador, pero no pasan los dos. Y creo que esa solidez y ese carácter, esa garra, siendo quizá no tanto garra, pero sí porque era más fino, menos leñero, pero también esa solidez, creo que les hacen buenos candidatos a este, digamos, ranking de secundarios de lujo, y los dos ocupando, uno por la izquierda, otro por la derecha, pero ocupando posiciones, o no, incluso ahora creo que Benito era también por la derecha, si no recuerdo mal, pero los dos con funciones muy similares de sostenimiento de estos jugadores que yo diría cemento del equipo, que son imprescindibles, que además yo creo que no eran ni siquiera discutidos en su titularidad, no había nadie que les estuviera aserruchando el piso, como dicen aquí en Ecuador, sino que se lo habían ganado de pleno derecho, ser jugadores, pues eso, secundarios de auténtico lujo. Bueno, yo tenía a Chendo, y bueno, es que son 17 temporadas. Se dice pronto, 17 temporadas en el Real Madrid. Yo no sé si habrá algún jugador que haya estado más temporadas en el Real Madrid. Difícil. 17 años son muchos. Y 490, casi por dos, 498 partidos. Jugador de Real Madrid ha disputado 498 partidos, casi 500. Y bueno, pues un jugador... pues eso, que ahí, es que casi legendario. Pues es un ejemplo perfecto, porque era el que siempre estaba ahí, ya lo descontabas, y los otros iban cambiando, pero es que durante 17 años Chendo siempre estuvo ahí en su banda derecha, ¿no? Y ahí sigue en la banda, ahora de delegado del equipo. Ahí sigue en la banda, se quedó en la banda, se quedó en su banda, sí, cierto. Mítico. Muy mítico Chendo, y yo pues meto la yapita de Goyo Benito, un poquito más antiguo, pero también igual de imprescindible. Dime algún otro que tengas en la lista. Sigue si quieres por tu orden cronológico. Sigo por orden, voy a saltarme por un momento. Como quieras, sáltatelo, aquí no hay reglas. Sí, voy a saltarme un momento el orden cronológico porque te cojo un momento el relevo a ti, porque ya que has hablado de marcadores, pues yo tengo aquí a otro marcador, porque también es un perfil muy dado el de marcador, pues que son jugadores que son fundamentales, que nos lo digan ahora en el Real Madrid. Ahora mismo es importante tener laterales buenos defensivamente, ¿no? Y bueno, como no citar a José Antonio Camacho, es decir, me pareció que es en la otra banda, en la banda izquierda, me parece un jugador que estuvo ahí también labrando la historia de Real Madrid durante muchísimos años, y es casi un símbolo, ¿no? Camacho fue, pues, bueno, yo diría que al nivel de Pirre, o sea, nombrar a Camacho era nombrar a eso, la furia, el jugador con las vendas, la frente, la brecha aquí en la ceja y su pañuelo en la cabeza ensangrentado y para adelante, y era un hombre, bueno,
Yo le tengo, y le tengo además, había hecho cábala con él por su número mítico y le tenía como número 3 en la lista a José Antonio Camacho. Pero por supuesto que hay que tenerle. Un tío imprescindible, un tío que se lesiona de muchísima gravedad. Una lesión que normalmente retiraba a los jugadores y tardó año y pico en volver al equipo, y el año que volvió jugó todos los partidos que jugó el Madrid jugó Camacho, no se perdió ni uno solo después de la lesión. Y luego lo que tú dices, eso de que se abría una brecha a los Rüdiger, los más jóvenes que hayáis visto, ¿recordáis esa que se abrió Rüdiger? Bueno, esas infinidad de ellas se abría Camacho, porque siempre era así. Pero es que no solo es eso, como entrenador también hubo una vez que un jugador se abrió una brechita y se le acercó a decir si le cambiaba y tal, y dijo: ¿pero qué coño estás haciendo aquí? ¡Sal a jugar, si eso es una tontería, no sé qué! Y le mandó me acuerdo le mandó para adentro de vuelta. Y el Madrid no lo disfrutamos como entrenador, pero yo me acuerdo de muchas veces en Sarriá, da igual que el estadio gritase, es que todo el estadio escuchaba a Camacho. O sea, y a veces que se hacía un pequeño silencio en el estadio, era atronador los gritos, y para los jugadores tenía que ser muy, muy impactante, que un tío, unos berridos que pegaba, claro, que a cualquiera no le decía, cualquiera no seguía sus pautas. Sí, imagínatele en el vestuario como compañero, creo que eso era también de los que si veía a alguien que no se estaba sacrificando, que se estaba reservando por algún motivo, vamos, te ponía a parir dentro del campo también, imagínate. Totalmente. También en el camerino. Por supuesto, yo tenía a José Antonio Camacho, y dentro de esas posiciones que más o menos están ahí, yo le tenía puesto en número 7, porque también ocupó esa demarcación, aunque era más largo y era más centrocampista, pero también jugó de lateral izquierdo con toda la banda carrilero. Tengo al mítico Rafael Gordillo, Garulla, el que llevaba sus medias caídas, esas piernas larguísimas, esa zancada también tan extraña que parecía que se iba a romper un poco, pero qué pases daba y qué imprescindible fue en la consecución de lo que logró la quinta del buitre. Bueno, esos 3 fichajes que trajo Mendoza, recomendados por Moloney, Maceda, Hugo Sánchez y Gordillo, fueron imprescindibles. Y creo que se habla poco de Gordillo. Se habla poco de Gordillo. Y era un tío con una calidad, un guante en el pie exquisito. Era algo maravilloso. Por supuesto tengo a Gordillo, por supuesto está ahí en mi selección, y era algo maravilloso. Estuvo 7 temporadas en el Real Madrid, y sorprende que no tenga más peso en la memoria de la gente. Claro, estuvo con una generación que resaltó, ¿no? La quinta del buitre, igual, pues más la Hugo Sánchez, estuvo con jugadores muy buenos, pero es que él no, yo no creo que hubiera nadie que pudiera decir yo era mejor que Gordillo. No, o sea, era un jugador de una calidad top mundial, y sobre todo era un jugador muy diferente. O sea, tú me dices ahora, conoces un jugador como Chendo, te podría decir un tipo, un Camacho te podría decir un tipo, como Zárraga te podría decir uno. Ahora me dices, dime un jugador como Gordillo. Yo es que no he conocido ninguno. Era súper peculiar. Es que era una cosa, por ejemplo, un jugador de una elasticidad que yo muy pocas veces lo he visto, y sobre todo en banda. Era como se doblaba, y cuando digo doblaba. La gente ahora joven no sabe lo que es, pero es que llegaba a línea de fondo y no necesitaba girar el cuerpo. Sé que esto es muy difícil de comprender si no lo has visto. En YouTube. Porque con el pie, torcía el pie y hacía. Él llegaba al fondo y hacía ¡paf! Y torcía el pie. Es que me pongo así, torcía el pie, pero completamente en 90 grados. Y te ponía un centro aquí. Unos centros medidos, y luego el regate que tenía, cómo driblaba. Yo digo, con ese cuerpo que se iba, parecía como una llama ondulante. Es que era algo tremendo, la calidad que tenía. Con mucho gol, con un disparo maravilloso. Ya digo, sorprende que un jugador de esa calidad no haya tenido más. Pegó mucho en el Betis, pero en el Madrid es que era muy bueno.
No, sería un jugador que me encantaría entrevistar, de verdad, que ojalá algún día le pueda traer aquí al canal porque también era de mis favoritos. Es que es lo que tú dices, esa especie de... Porque no era un jugador rápido, no era excesivamente rápido, pero iba pasando jugadores en plan sinuoso y luego encontraba la forma de medio cayéndose, pegar un pase que terminaba medido en Hugo Sánchez. O sea, muchos de los goles de Hugo Sánchez vienen por Gordillo y por Mitchell lanzando pases desde la banda, ¿no? Y voy a decir una cosa que me van a llamar exagerado, pero de verdad que no soy exagerado. Pero no era igual que él, pero igual un perfil por constitución, quizá porque me influye el hecho de que también juega con las medias bajadas, pero parecido a Kvaratskhelia, la estrella del Nápoles, pero Gordillo era mejor. En serio, que es que era mejor. Sí, a mí no me tienes que convencer, ¿eh? Tremendo, tremendo. Era una delicia verle, además un tío siempre muy positivo, con esa gracia andaluza, muy amigo de Juanito, ahí eran de Camacho, esa banda, mucha camaradería ahí en ese vestuario. Para mí uno de los imprescindibles. Tu turno, dime algún otro que tengas. Bueno, pues ahora sí me voy otra vez al pasado, porque si empecé con los 50 voy a seguir con los 60 y entonces voy a citar a otro jugador, pues del perfil este de jugadores que alguno más caerá, pues de estos jugadores de brega, de lucha, del medio campo, que ya digo, pasan muy desapercibidos, pero que luego son pilares de los equipos. Y en este caso, como no citar a Zoco. Pues 12 años, 429 partidos oficiales, 7 ligas, 2 copas, una Copa de Europa. Un jugador pues también que fue vital en aquella época de los Yeyes y bueno, que también no se le nombra tanto como otros de aquella época, quizá por la labor que realizaba, pero que era que como todos los que hemos citado son leyendas. Claro, a mí me pasa con estos que citas que como no les he visto, pues tengo que fiarme más o menos de lo que te cuentan, pero es que sí, eran gente absolutamente insustituible. Normalmente, además, en esa posición es donde más ejemplos podemos ver, ese centrocampista el que antes se llamaba destructor de juego, pero que en realidad es un tío que recupera y es el que inicia la jugada una vez que recupera. Creo que también, pues Zoco, mira, tú estás así con las zetas, Zárraga, Zoco, con esos jugadores que pueden funcionar. No le tenía en mi lista porque ya te digo que me ceñí un poco a los que yo vi y de todas formas es muy de agradecer que los traigas por acá. Dentro de... ya no sé si de esos. Mira, te voy a ir por el que yo hubiera empezado, que le tenía como puesto número 10, que tuvo fases en las que no fue tan titularísimo, pero se fue ganando puesto porque es que era muy difícil. Pasaba un poco como ha pasado en estos últimos Real Madrid, que los titulares, super titulares eran tan buenos que era muy complicado hacerse con un puesto, pero yo creo que sí se lo ganó y se lo terminó ganando entre un Madrid de Galácticos, que es nuestro actual jefe de Valdebebas, el indiecito Santiago Solari, que ahí le tienes jugando finales de Champions, aquel pase a Roberto Carlos en el luego a la mítica volea de Zidane. Creo que es uno de esos jugadores también secundario que vino del Atlético de Madrid con vitola de más bien estrella, porque allí era indiscutible. Sí. Y aquí llegó y realmente pues se encontró con demasiada competencia y se intercalaban con otro que lo tengo y que lo menciono ahora porque le tenía ahí metido, con Savio, que yo sé que es uno de los jugadores que a ti te emociona y te gusta mucho, pero creo que el indiecito se ganó también esa posición por garra, por entrega. Estos jugadores suelen también tirar más, aunque no les falta calidad técnica, suelen tirar más de garra y de corazón y de entrega, ¿no? Y por eso también se hacen un sitio en el corazón de la afición. No, lo tenía todo. Yo creo que, o sea, sin ser una gran estrella, era un jugador muy completo, tanto a nivel de físico, de voluntariedad como de técnica. No era para nada un tronco Solari, que decir, técnicamente era muy bueno. Y sí, vamos, fue un jugador, fue jugador número 12 de los Galácticos. Los Galácticos eran los Galácticos y Solari. Y siempre estuvo ahí, por lo cual jugó mucho por eso, porque es que no había... Solari hacía de suplente de prácticamente, que eran muy versátil. De casi todos. Y de casi todos. Sale el del medio, Solari. Sale el lateral izquierdo, Solari. El lateral derecho, Solari. El extremo izquierdo, Solari. El extremo derecho, Solari. Solari juega en todas las posiciones.
Y entonces, pues eso, jugó mucho por eso, porque no había plantilla, los demás eran pavones. Muy bien, muy bien. Pues mira, no sé si le tenías a Solari, no le habías incluido. Quizá porque también ha intercalado ese tipo de reserva, sí, ¿no? Más bien se le podría catalogar de reserva de lujo. Claro, menos uno que sí que puedes decir, no sé muy bien si era titular, o puede ser un perfil Solari, aunque yo creo que era un poco más titular que Solari. Los demás son todos consagrados los que tengo. Consagrados. A ver, pues dime otro más de los que tengas por ahí. Pues mira, siguiendo el orden cronológico, y esto es raro, porque sé que va a ser raro, porque hemos tirado de centrales, de laterales, de mediocampistas defensivos. Hay posiciones que son un poco dadas para este tipo de jugadores que pasan desapercibidos. Y te voy a citar a uno que siempre he considerado, no sé si en aquel momento no pasara desapercibido, pero siempre me pareció, la memoria que tengo de él es de ser tan bueno, y luego he escuchado a citar a otros porteros y citarlos como los mejores de la historia, y nunca lo nombran, y digo, bueno, yo me acuerdo cuando era un niño, este tío de Man el Gato, era Miguel Ángel, era una pasada. Yo no me falla la memoria de niño, pero yo me acuerdo que para mí era algo increíble, lo bueno que era Miguel Ángel. Y me sorprende que no se le cite más, porque, bueno, era eso, que ese portero que lo paraba lo imposible. Realmente decías, no se puede parar. Esas paradas que hemos destacado muchas paradas de Casillas con justicia, pero yo se las he visto hacer a Miguel Ángel antes. No, un tío muy sobrio. Yo lo he mencionado hace poco. Bueno, primero mandarle un abrazo. Sé que ha sido diagnosticado de ELA y bueno, pues tiene que estar teniendo, pues necesitando todo el ánimo que le mandemos desde el madridismo. Desde aquí se lo traslado a través del canal. Y a mí en aquella época más o menos se intercalaba, aunque el titular era Miguel Ángel, con García Remón. A mí García Remón me parecía más espectacular. Y me acuerdo, yo le tengo mejor recuerdo porque el primer partido que yo recuerdo así más o menos de verdad en el estadio fue con García Remón en la portería. Y me acuerdo que mi padre decía, no, a mí se le llaman para penaltis, y el gato de Odessa, y un tío que era más espectacular, pero era menos regular, García Remón. Por eso quizás no se ganó la titularidad, porque el Miguel Ángel era más seguro. Era un portero en el que podías confiar. El otro era un portero que te podía salvar, parar un penalti raro, hacer pero luego tenía algunas cagadillas, algunos despistes, o a lo mejor no iba tan bien por alto, o lo que fueras. Miguel Ángel era un tío de verdad que sí, que te daba muchísima seguridad. Sin duda. No le tenía porque no he puesto porteros, no sé exactamente por qué, ahora que veo, estaba mirando mi lista, digo, ¿por qué no he puesto ningún portero? Pero no lo he puesto, pero vamos, sin duda me apunto al tema de meter a Miguel Ángel. Dentro de esos, de posiciones que no entrarían en esto, porque normalmente son ocupados por figuras, yo tengo, a uno lo voy a reservar para más adelante porque creo que merece estar más adelante, pero a otro le voy a poner ya ahora, y le tenía en mi puesto número 8, que es un argentino, también de la época de la Quinta del Buitre, que a lo mejor hay gente que le cataloga como estrella porque fue campeón del mundo con Maradona y todo el rollo, y además es un rapsoda que tiene muy buena palabra y vamos, define muchísimas cosas con gran elocuencia. Pero como jugador tampoco es que fuera, yo no le podía catalogar de estrella. Era un tío que se bregaba mucho, que aportaba muchas cosas. No era estrella, pero para mí era un secundario perfecto para pues apoyar a ese Hugo Sánchez o a la Quinta del Buitre, que es don Jorge Valdano. Yo a Valdano le tengo como eso, un tío secundario pero titular, que te aportaba muchísimas cosas, muchísimo gol, que no era excesivamente técnico, ni era tampoco el más atlético, pero que tenía algo, ¿no? Tenía esa presencia, tenía esa capacidad de marcar goles, tenía esa lectura dentro del campo, que quizá eso es lo que le hizo luego ser un buen entrenador, que era capaz de interpretar lo que el equipo entendía, y además leer, era una especie de bardo cronista de lo que estaba sucediendo, era el alma
digamos, el almanaque que te aportaba al resto todo lo que necesitaban entender de la historia, porque él entendía muy bien lo que era el simbolismo del Bernabéu, el simbolismo del equipo, y lo sabía trasladar tanto a la afición como a sus compañeros. Yo a Jorge Valdano le tengo como secundario de lujo. Sin duda, yo no lo he puesto, pero he dudado sin ponerlo por esas dudas que tenías tú, ¿vale? Por un lado decías, bueno, esto hubo una etapa en que no fue titular, creo, vamos, le pues puedo se retiró demasiado pronto, aquella hepatitis. Es que se retiró muy pronto por el tema de la hepatitis. Pero claro, es que también fue una estrella, es decir, fue un jugador relevante en ese Madrid, de las remontadas. Y pero vamos a ver, y a mí, yo es que no me escondo, yo soy de esos raros valdanistas movinistas, ¿no? Que dicen, que dice Jorge, un amigo mío le preguntó si se podía ser, y dijo, no, yo creo que no, pero si lo eres tú, me parece bien, ¿no? Pues yo soy un valdanista movilinista y creo que ya cuando como jugador él ya estaba ejerciendo lo que dices tú de historiador del equipo. De relator. Necesitamos un relator, ya lo tenemos. Un hombre que nos ha contado el Madrid, os caiga bien, os caiga mal, da igual. Un hombre que ha contado el Madrid mejor que nadie, es Jorge Valdano. El que mejor ha percibido lo que es y el que mejor lo ha trasladado. Lo del miedo escénico suyo, pero es que él estuvo ahí, ayudó a construir eso. Era como si estuviera participando de una historia que luego iba a contar, ¿no? Y es un hombre que desprende fútbol por todos los costados. Se me olvidó contar una anécdota que no viene al caso igual, pero me da igual, la voy a contar. Que no la conté, se la quería no explicar a Roberto, porque seguro que la conoce, pero quería contarla cuando hicimos el homenaje a Juanito, y era una anécdota de Valdano, cuando él era muy, muy amigo de Juanito, mucho. Y se hizo una amistad muy, muy fuerte. Y él quería explicar que Juanito era un poco injusto lo que dijimos, que no se resaltaba lo bueno que era. Y dijo, yo cuando era jugador de Alavés, dice, yo cuando no me convocaban, me iba a la estación de autobuses y me pillaba el billete porque yo me iba a Burgos. Claro, es que Vitoria además está cerca. Además yo iba a ver al Burgos. Y dice, no, pero no iba a ver al Burgos. Dice, cogía el autobús si no me convocaban porque yo iba a ver a Juanito. Y yo iba a ver a Juanito. Y dice, es que me fascinaba como jugador. Imaginaros cómo lo tenía yo en un altar a ese hombre. Y luego coincidí con él, ¿no? Bueno, ya está, lo he contado. Es que no la conté otra vez y me emocionó cuando lo explicó. Y bueno, pues ya está. Para mí un madridista, digo, que ha contado nuestra historia y que ha participado en ella y que sí, sin duda es. Quizá por eso, no sé si ha pasado desapercibido, porque está en todas las televisiones, ¿no? Claro, no, a ver, yo cuando entrevisté a Jesús, nuestro mutuo amigo Jesús Bengoechea, por su último libro, sí hablamos, porque tiene prólogo de Valdano y me contó eso de valdanista y mourinista. Y la verdad es que yo empiezo a reivindicar también la figura de Valdano, con el cual, pues quizá porque casi nos obligaron en aquella época a tomar partido o por Mou o por Valdano, quizá le hemos tenido un poco afuera. También es verdad que estuvo un poquito sesgado hacia los medios en lugar de haber seguido con su fidelidad hacia el Madrid. No sé, yo le he perdonado todo, le tengo yo otra vez en los altares, porque no puedo tener a un tío con esa cultura y esa capacidad de entender al madridismo y de explicárselo al mundo tan brillante. No le puedo descartar de mi currículum de madridistas ilustres. Me dijo, bueno, ya digo, Jesús es amigo suyo y me cuenta que se sabe la historia, es impresionante, o sea, cómo puede conocer la historia del Real Madrid. Dice, pues yo una vez le dije, ¿sabes que hemos encontrado una persona que hizo como tú? Fue jugador, entrenador, secretario técnico y tal. Y dijo, hombre, Coronado tal, del año tal, 30, fue tal. Pero dice, da igual que le preguntes, el jugador que sea, de la época que sea, se conoce la historia del Madrid de pie a pa. No, el cerebro es privilegiado, realmente. Mucho más que como físico, como jugador. Venga, tu turno, que yo acabo de mencionar a Valdano. Bueno, pues a otro que a mí me gustaba mucho. Es otro, todavía estoy en el modo vintage, pero no he llegado a la actualidad. Pero es un jugador que
también lo viste, y que, fíjate, es curioso porque no es un centrocampista del estilo de los que estamos citando, ¿no? Un bregador que corre, no. Este era una delicia verlo, técnicamente buenísimo. Era otro jugador que de una calidad que decías, pero ¿por qué no ha pasado más a la historia de una forma más contundente? Y era el Soso Gallego. El Soso Gallego estaba sospechando que le tengo como número 5 a Ricardo el Soso Era Gallego. algo que pena que la gente joven no vea jugar a estos jugadores. Pero el Soso tenía una calidad individual para haber jugado en el equipo que hubiera querido, Uh-huh. No, un grandísimo jugador. Además, encima yo tengo una medio historia personal de auténtico refilón que nada que ver, porque él fue a un colegio que estaba muy cerca de donde yo vivía en Madrid. Él iba al colegio San Buenaventura, entonces yo tenía muchísimos amigos que iban a ese cole, yo iba a otro, y que le tenían de ídolo, porque era, digamos, el personaje que había ido a ese colegio, que había alcanzado notoriedad y popularidad, el Soso Gallego. Y sí, a ver, el Soso le decían porque sí que era un poco así sosainas y le oyes hablar, pero yo recuerdo que Héctor del Mar le había apodado Ricardo Pundonor Gallego. No sé si era Soso, pero tenía Pundonor. Y luego mi padre también decía, a mí me recuerda a Beckenbauer, ¿no? Esa presencia. Quizá era también el pelo ese a los Simon y Garfunkel, ¿no? Que era un poquito parecido. Pero sí, y jugó de centrocampista, de líbero. Y también distribuyendo. Y por ahí leí hoy, y hace unos días, que no sé si ha sido su cumpleaños o algo, no sé por qué ha estado en redes la figura del Soso, y decían, era bastante leñero, no sé qué. Era un jugador con garra, con espíritu, que no le temblaba el meter la pierna, pero no le tengo como un jugador leñero No, leñero tampoco, de hecho, cuando fue líbero, fue más bien muy fino, de estos líberos con clase, con calidad, que se regateaba al delantero anticipándose, ¿no? Sí, no. Técnicamente era una maravilla, pero era un jugador con mucho espíritu, con mucha, a lo Valverde, o sea, un espíritu muy de eso, y fue vital en las remontadas, fue un jugador de esos que participó activamente en ese empuje del equipo en las remontadas. Colgaba esos balones blanditos que también caían pero caían también al sitio justo y librando perfectamente. Sí, yo tengo, por supuesto, al Soso Gallego, le tenía en el puesto número 5. Vamos ya entrando en los interesantes o importantes. Yo tengo, la verdad es que no sé si tenerle como secundario, porque en la época en que solo podían haber 3 extranjeros en el fútbol español en cada equipo, ese tío fue 3 veces consecutivas considerado el mejor extranjero de su época, y lo tratamos creo que cuando hablamos de Juanito, y era un tío también con otra garra y otra clase y otro espíritu, que es Uli Stielique, que tú le tenías como estrella, no le puedes poner como secundario, era protagonista total. Claro. Yo también le tengo ahí en el bordecito, pero es que no me atrevo a decir que cuando yo pensaba en ese Madrid, digo, Stili, que era la estrella del equipo. Ah, ¿no? No le tengo como la estrella del equipo ahí. Sí que le tenía como más vistosos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, yo creo, le veo fronterizo y por eso lo traigo. Bueno, la percepción de cada uno es como es, pero yo sí que lo tenía como el líder del equipo. O sea, de hecho, choca por eso con Juanito, porque eran los dos líderes, ¿no? Eran los dos gallos del vestuario, pero es más, te diría que era el líder de la selección alemana. O sea, es que era un tío con un carácter de armas tomar. No sé, yo sí lo tenía como un jugador que cuando veías al Madrid, durante unos años era el jugador que te llevaba la esperanza de ganar, ¿no? Decías, bueno, tenemos a Uli, buenísimo. Evidentemente con una calidad impresionante y una garra
tremenda. No, de hecho la afición le quería mucho por esa entrega, que eso siempre ha gustado mucho en el Bernabéu, y me acuerdo perfectamente que también lo hemos comentado cuando fichamos a Hugo Sánchez, los Ultrasur decían Ulisi, indios no por sudamericano, no vengáis aquí con chorradas, era porque era del Atlético de Madrid Hugo Sánchez, y como no podíamos tener más que 3 extranjeros, había que dejar plaza, y ahí fue que se decidió dejar ir a Estielique, ¿no? Y bueno, yo le tengo como jugador fronterizo ahí en esa situación. Y yo creo que hay otro que después también tú le vas a decir, a lo mejor también es un poco estrella o fronterizo, pero mira, como este que he propuesto, le podríamos catalogar un poquito más. Te voy a proponer a otro más que también estaba dentro de esa categoría de Solari sabio, que es Steve McManaman. Steve McManaman yo ¿verdad? le tengo también como Bueno, secundario de lujo, que también fue protagonista. En el Liverpool era estrella, acababa de fallecer su madre y quiso cambiar de aires, porque él lo dijo, que realmente fue eso, que necesitaba cambiar de ambiente, y le llegó la propuesta del Madrid. Si no, lo más probable es que no se hubiera ido del Liverpool, que era su equipo, pero enseguida cayó muy bien entre los compañeros, le aceptaron muy bien. Fíjate, otra vez el rollo este de que los británicos no triunfan, pues ahí está Steve McManaman para demostrarte lo contrario. Y también muy querido por la afición, porque era un tío que se le notaba entrega en cada partido, ¿no? Que quizá tampoco era el más virtuoso ni el más goleador, pero tú veías que era de esos tíos que cuando salía al campo no salía a reservarse, salía a darlo todo. Era un jugador muy curioso, porque es de difícil de definir. Porque realmente igual no era un sobresaliente en nada, pero era notable en muchas cosas. Y incluso tácticamente. Bueno, él sobre todo juega por la derecha, pero era difícil encuadrarle una posición exacta. Sin embargo, fue importante en títulos tan relevantes como la Champions. O sea, fue decisivo en algunos en finales y en semifinales, sobre todo. Entonces, de la final lo marcó, creo que fue el segundo, pero nos dio el pase a semifinales, a la final, que diga. Entonces, vamos, un jugador, sin duda, está bien tirada y no lo tenía. Realmente no me acordaba yo de Maca. Mira tú por dónde. A ver, ¿cuántos más tienes? Porque yo tengo 2 más el que tenía preparado trampilla, más o menos en homenaje a ti. Dime alguno, ¿cuántos te quedan? Yo tengo 3 más. 2 que pueden sorprender, pero yo creo que está bien tirado. El otro es el que te digo que tenía dudas, porque no fue titular, aunque jugó muchísimos partidos. Yo creo que jugó más partidos de titular que de suplente, pero no los suficientes como para que luego no se fuese del Madrid. Por eso se fue. Bueno, se fue no sé por qué se fue, pero se fue porque llegó James. Pero la cuestión es que Ángel Di María era un jugador que estaba, ya sé que no te cae bien. No, a mí sí me cae bien, De verdad que no me gustaron algunas formas, pero sí me cae bien. Pero vamos a ver, es un jugador que fue muy importante en ese Madrid. Sí, muy importante. Y era el último, que nadie lo tenía en consideración, todo el mundo se fijaba en el resto, y sin embargo a veces decía, bueno, ¿y si a quién quita si esto no se hubiera ganado? Y muchas veces era él. Yo lo tenía como de los imprescindibles, O sea, yo muchas veces en la etapa Di María en el Real Madrid decía Di María y 10 más, un poco como digo de Valverde ahora, de Valverde y 10 más. Y es más, recordaré toda mi vida aquel saltito en aquella Copa del Rey, como por ese pase de Marcelo, alcanza a pegarla y mira, pega el saltito, ve a Cristiano rematando y se va con los brazos en alto hacia nuestro campo. Pero vamos, ¿cómo no voy a tener a Di María? Obviamente no me gustó el tocamiento de huevos, no me gustó la forma de salir un tanto extraña, pero ¿cómo no le voy a tener? Todo punto honor, muy Real Madrid, muy dentro de esos jugadores argentinos que no se dejan nada. Obviamente se creyó infravalorado, yo creo que el Madrid le valoró en su justa medida, dentro del estatus que tiene que tener este secundario de lujo. No es posible que podría haber llegado a ser estrella.
luego en ninguno de los equipos en los que ha estado ha llegado a serlo. Ni en el United, ni en el PSG. Y siempre ha sido un secundario, una ayuda para Messi imprescindible en todas partes. Imprescindible, eso sin No hubieran ganado mundial sin él. Ni hubieran ganado mundial sin él, no hubieran ganado nada sin él. Pero claramente es un ejemplo de estos secundarios de auténtico lujo. Y no, yo no le tengo ninguna manía a Ángel Di María. Angelito, encantadísimo también, puertas abiertas aquí en el programa. Me encantaría otro de que me gustaría entrevistarte, porque además sé que tienes una historia vital muy, muy interesante de superación y de todo. Pues sí, y bueno. Puesto número 3, además. Ah, sí. Sí. Ah, bueno, altísimo, pues. Altísimo. Y tengo dos más, uno seguro que es el mismo, y el otro no sé si quieres, digo yo, dices tú. Dile. Bueno, el otro que digo que no coincidimos, claro. Es pues un delantero, fíjate, decía antes que era difícil. También tengo aquí reservas de esto, que tengo algún delantero más, que también creo que es secundario, pero creo que este ha sido más relevante. Realmente es otro caso parecido al de Di María, pero en este caso sí que era titular. Es decir, es un delantero que era titular, pero que él no se sentía estrella. Y se fue por eso. Pero se infló, jugó muchos años, se infló a meter goles, se fue y siguió metiendo goles, que era el Pipa Higuaín. Y nunca fue una de las estrellas, considerado como una de las estrellas de Madrid, por eso se fue. Y sin embargo fue un jugador muy importante para ganar muchos títulos, que nos dio, digo, muchísimos tantos. Y me parece que responde a este perfil, que decimos en un puesto tan poco habitual en este perfil de jugadores secundarios como es el delantero centro, ¿no? No, responde perfectamente. La verdad es que sin duda alguna Pipita Higuaín tiene además esa característica de digamos, que sigue amando al club. No, que a pesar de haberse ido, siempre recuerda con mucho cariño su paso por el club, lo tiene como el tope. Y a pesar de que luego en el Calcio, incluso en el Chelsea, tuvo papeles destacados y allí es muy querido, él siempre tiene su paso por el Madrid como el pináculo de su carrera deportiva. Mira, te voy a decir el que tenía trampa, porque pensé que lo ibas a traer por tu gusto personal, que fue alguien que pasó poco tiempo, pero con mucha calidad, y que tú lo has traído a colación. Lo he pensado también. Bueno de Milan Jankovic. Sí, no, lo había pensado. No sé por qué. Mira, yo creo que sabías que yo te lo iba a traer en plan trampa y por eso no lo has querido poner. pero habría que ponerle también. Pasa que como estuvo muy poco tiempo. Ha sido la razón por la cual no lo he puesto, y es porque estuvo muy poco, pero realmente encajaba perfecto, al menos para mí. Fue un delantero, hay un centrocampista muy vamos, que hizo jugar muy bien al equipo, y no era posiblemente habían 8 estrellas por encima de él. Sin embargo, él era el que estaba en la sala de máquinas distribuyendo, y muy bien. Luego hay otro que es absolutamente fronterizo y que probablemente no debería ponerle, porque sí que es considerado, yo diría que tiene estatus de estrella, leyenda, tal y cual, y no tiene, digamos, ese papel de secundario en la sombra, no tan reconocido, que sería Casemiro. Y es que, claro, si ponemos a Casemiro habría que poner ya pues a Kroos, a todo el mundo, hasta a Ramos a lo mejor incluso, ¿no? Que bueno, Ramos era sin duda una estrella, ¿no? Y a Casemiro hay que ponerlo a la altura, claro, hay que ponerlo a la altura de Kroos, de Modric, de Benzema, de todos estos. Es decir, Casemiro ha sido el mejor del mundo en su posición muchos años. Entonces, claro, si has sido el mejor del mundo y te han considerado el mejor del mundo, y es una leyendaza, es decir, un adorado por la afición. Es decir, no, yo creo que en este caso, adorado por la afición, adorado por el club, fíjate la despedida que le hicieron, o sea, como una leyenda, de hecho. Y dejando una morterada en caja, además. O sea, es que es un pilar de la historia del Madrid. Y yo creo que ya vamos al último que nos queda, que lo voy a dejar para ti, porque creo que es que era la definición exacta del secundario de lujo, medio infravalorado por el resto, que un poco le pasaba como Di María, que es que no me valoran lo que yo aporto, y lo que yo aporto es realmente el esqueleto, la solidez o lo que le da al equipo.
Cuéntanos de él, No, que pero que coincidimos yo creo que en top one de la clasificación. sí, pero es que en aquella época hubo una teoría bastante extendida, aceptada, incluso mayoritaria, que sostenía que si los galácticos no habían triunfado más, no se habían consolidado como equipo, fueron porque él, que no era considerado un galáctico, se fue. Entonces es Makelele, y esa teoría fue, vamos, había más partidarios de esa teoría que detractores, de que era el que sostenía a los demás. Era un jugador que realmente, es que yo pocas veces he visto un jugador correr tanto. O sea, es que es algo impresionante, como lo que abarcaba, lo que robaba, y no era malo, con el balón en los pies. Pero bueno, los demás podían tocarse, separarse y tomarse un café mientras él estaba corriendo y defendiendo y presionaba tres a la vez. Entonces, claro, lo adoraban sus compañeros también. De hecho, yo creo que hasta la llegada de Casemiro no hemos logrado ocupar ese puesto de mediocentro recuperador de balón. No me gusta hablar de esto de destructor de juego porque nunca les veo como destructores de juego, pero nos costó. Mira que intentamos con todo tipo de diarras, de Emersons, de gente rara, ¿cómo se llama este hombre? El danés este que está en Las Vegas, Gravesen, todo tipo Pablo García. Realmente ha pasado por ese puesto de todo tipo de personajes, muy difícil de encontrar. Era la sombra que dejó Makelele, y no, supongo que no era por su tercera pierna, sino porque la sombra deportiva que dejó en el equipo fue muy, muy difícil de llenar ese espacio, muy complicado. No, sin duda, sin duda. Ya digo que hubo un cierto trauma en el club y sí una desesperación por encontrar a otro, y bueno, y tardamos muchísimos años en conseguir pues eso, rellenar ese vacío. Y sí, bueno, pues, y vamos, responde como nadie, porque además digo, se fue por eso. Se fue porque, aun siendo importante, pues el club él sentía que se le veía como un secundario, y bueno, yo creo que también fue un secundario allá donde fue, que se equivocó él también. Luego él ha tenido declaraciones que no han estado bien, también un poco a lo Di María, Di María. Pero bueno, él y su representante, pero en su época fue un jugador vital. Sin duda. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí, o no sé, a ver, ¿tienes algún otro que te gustaría mencionar que tuvieras en reserva? De estos que tenía de reservas, pues para tampoco son relevantes, pero tenía, a ver, que yo veo aquí un par. Uno es de porteros. Sí que tenía, al igual que te he dicho Miguel Ángel, un jugador que siempre me ha sorprendido que se decide, pues, a ver, es Paco Bullo. A mí Paco Bullo me parece que era muy bueno, pero muy bueno. Y a ver, es un jugador que ya no sé cuántos partidos ha jugado, pero rondando los 500. O sea, Paco Bullo ha estado muchísimas temporadas en el Real Madrid, salvándonos y dándonos títulos. Y hombre, yo creo que ese es uno de esos jugadores que tienen que estar ahí en esa memoria, que casi nunca salen en primera plana, y sin embargo deberían estar ahí para ser recordados. Y el otro, que creo que encaja casi mejor que el que he dicho yo, que en la posición del 9, yo he dicho el Pipa, pero quizá hay uno que encaja mejor. No era tan bueno como el Pipa, pero era Morientes. Sí, Morientes estuvo años, invirtió muchos goles, y fue nuestro 9 de referencia, incluso en finales de Champions. Y bueno, pero nunca tuvo la vitola de estrella siendo un delantero centro. Sí, bueno, el Moro tenía sus cosas. A mí me dejó una espinita clavada cuando nos eliminó, y creo que estaba en el Mónaco. Eso fue duro que se fuera y nos cruzásemos en su camino y nos aplicase la ley del ex. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, Javi. Creo que ha sido, pues a mí estos viajes a la memoria sabéis que me encantan, los disfruto mucho. Me alegra además que haya gente, espectadores, que vean este tipo de vídeos y quieran más, que vengan con ganas de más y nos propongan. Desde aquí os invito a que pues, propongáis
todo tipo de rankings o vídeos, cosas de las que queramos hablar, que por algo peinamos canas, por algo tenemos esta pasión, conocimiento personal, o si no, pues como ha hecho Javi esta vez, buceamos en la historia del Madrid para rebuscar esas crónicas o esas figuras que podemos traer aquí. Muy agradecido a Carlos Zurdo por la propuesta. Como os digo, os invito a que nos la traigáis todas las que queráis. Muy agradecido también a Javi por esta visita aquí a Voz Madridista Televisión en estos momentos en que estamos todavía sufriendo un poquito las consecuencias de ese derbi que nos trae por la calle de la amargura. Pero bueno, un vídeo de estos a lo mejor nos sirve para desintoxicarnos de toda esa actualidad y esa mala vibra. A todos vosotros, los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final, pues agradeceros por vuestra santa paciencia y vuestro buen hacer y todo vuestro madridismo, porque sois, yo qué sé, el combustible que nos hace pues arder y traeros más cuestiones. Dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! A la Madrid.